eres grande, incomparable, nadie como tú eres fuerte, tú eres grande, incomparable, no hay nadie como tú eres fuerte, eres grande, incomparable, no hay nadie como tú, Dios incomparable, eres el más grande, nadie hace lo que haces tú, Dios incomparable, eres admirable, la tierra obedece a tu poder, incomparable. Dios incomparable eres tú, creador del universo, solo tú. Tú eres fuerte, tú eres grande, incomparable, no hay nadie como tú. Dios incomparable eres tú, creador del universo, solo tú. Tú eres fuerte, tú eres grande, incomparable, no hay nadie como tú. Les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están en esta noche? Bien, gozosos. Amén. Yo les felicito porque han hecho ese espacio en su agenda para decir, hoy yo iré a la iglesia. Amén. Así que vamos a gozarnos y vamos a aprender juntos. Amén. Y yo anhelo y deseo que Dios y solamente Dios sea el centro de esta reunión. Amén. Anhelo también que haya una unción en los que estamos aquí, que no importa la cantidad, que si somos muchos, que si somos poquitos, que todos salgamos acá renovados en espíritu y que volvamos a ese primer amor. Y como dice su palabra, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Amén. Y bueno, vamos a dar una pequeña reflexión que yo le comentaba a mi esposo. Yo le digo, esta prédica era para mí. Que yo también espero que de alguna manera sea de bendición para ustedes. Amén. Yo sé que durante estos viernes atrás se ha venido hablando sobre personajes bíblicos que de alguna u otra manera sirven hasta el día de ahora como un ejemplo, como un referente para nosotros, porque tuvieron una vida entregada, consagrada a Dios, y pese a los procesos, siempre Dios les respaldó, ¿sí? Y yo sé que hemos venido, bueno, el pastor ha estado hablando viernes a viernes acerca de ello. Y hoy, para seguir un poco, continuar con la línea de eso, yo voy a hablar un poquito acerca de tres personajes. Tres personajes que yo considero que a mí me encantan y por eso los elegí. Yo sé que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es perfecta, ¿ya? Pero hay como textos o personajes como que decimos, a mí me encanta. Y bueno, hoy es justamente eso. Entonces, yo quiero hablar tres de ellos, pero antes les comparto un poquito del tema. ¿Qué hacer en medio del proceso? ¿Qué hacer en medio del proceso? ¿Cuántos acá hemos sido procesados? Estamos siendo procesados y vamos a ser procesados. Probablemente usted me diga, ay, si es que yo recuerdo esta experiencia, si usted supiera, hermana Patti, de lo que me pasó y lo que trabajó Dios en mí y cómo yo salí renovado. Entonces, el tema que yo quiero compartir y que juntos, porque no solamente ustedes, sino que también yo, ¿qué hacer
en medio del proceso. Y para ello, yo quiero hablar de los personajes que les había mencionado, y yo sé que por honor al tiempo voy a ir yo hablándoles porque son historias que de alguna manera ustedes ya las han escuchado, las han leído, las han estudiado. Y uno de ellos es Job. ¿Cuántos recuerdan a Job? Yo amo el personaje de Job porque en algún momento yo decía, es que yo me identifico con la vida de Job, que Dios le quitó todo de alguna manera, pero Dios empezó a trabajar, a restituirle todo y darle el doble de lo que tenía. Y justamente Job sabemos que lo tenía todo. ¿Qué tenía Job? Todo. ¿Qué es todo? Familia, salud. Tenía medios económicos para tener una estabilidad económica. Aparte de eso, la Biblia lo describe como un hombre o un varón recto. ¿Cuántos aquí dicen, yo soy recto, yo soy un hombre o una mujer temerosa de Dios? Y justamente así lo describe la Biblia, que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, o sea, consagrado a Él. Pero pese a que era próspero y él era un hombre justo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Y como decíamos que era todo, perdió su familia, perdió sus finanzas, bueno, todo lo que él tenía, y perdió la salud, que era una enfermedad que en aquel entonces, como ustedes sabrán, era una enfermedad que todo mundo le huía, porque era lepra. Y la lepra se contaminaba con el tacto, ¿ya? Entonces, ante eso todo el mundo era como que le hacía el fuchi, lo aislaban. Y en medio de eso, Job reconocía que Dios era un Dios soberano. Y incluso estando en esta prueba, ustedes recordarán también, porque como les he dicho, esta es una historia que vamos como a refrescar porque ya todos la conocemos. Su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y usted dice, qué mujer más mala esta, ¿verdad? Pero realmente era por la condición en que Job estaba. Porque veía que estaba tan mal que dijo, mejor que se muera a estarlo ahí haciendo esto y lo otro. Y luego Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y Jehová dio, Jehová quitó, porque él reconocía que todo lo que había alcanzado, su salud, su familia, sus riquezas, era porque Dios se las había entregado a él. No se consideraba de todo, no se daba crédito a sí mismo. Y al final nosotros podemos ver que Dios en efecto le empieza a restituir todo a Job. Y él dice, cuando dice en la palabra de Dios que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive después de un proceso que fue difícil, sí. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado procesos? Una infinidad. Pero quizá en medio del proceso a veces no tenemos esa firmeza como Job, sino que nos tendemos ahí a tambalear en nuestra fe. Pero en el caso de Job nos sirve como un ejemplo para nosotros permanecer en él. Ahora, vamos al siguiente personaje bíblico, José. ¿Cuántos conocieron a José? Bueno, no conocieron, sino que saben de él, han leído de él en la historia a través de la Biblia. Dice que José tenía la túnica, ¿sí? La túnica que su padre Jacob le había entregado, ¿sí? ¿La recuerdan? La de colores. Porque José tenía gracia ante los ojos de su padre. Y como tenía gracia, esa misma túnica creó hasta cierto punto una discordia entre sus hermanos. Y ante eso, ustedes saben que él experimentó la traición. Y esa traición, pues lo llevaron y lo vendieron como esclavo, época donde él estuvo sirviendo, pero luego vino la esposa de quien él servía, porque en aquel entonces los esclavos
era como que su vida no les pertenecía de alguna manera, sino que le pertenecían a quien había pagado por él. Entonces, por estar en esa condición de esclavo, la esposa de su jefe, le vamos a decir que hoy en la actualidad sería así, lo trató de seducir, pero al no acceder él ante esta seducción, fue enviado preso. Y al estar preso, ¿cuántos podrían imaginarse y decir, ha sido vendido como esclavo, ha sido traicionado? En ese momento José pudo haber maldecido su vida, maldecir a Dios por los procesos que estaba llevando. Sin embargo, más adelante nosotros vemos que esa túnica que en un principio había sido dada por su padre y que generó discordia entre sus hermanos, luego fue la túnica de la realeza, porque Dios lo llevó más alto. Y luego no solamente fue eso, sino que él, en el propósito de José, también aprendió a ser humilde, porque en ningún momento vino y le sacó en cara a sus hermanos: es que tú me traicionaste, ahora yo a ti no te ayudo en nada, ve para allá. Sino que al contrario, él se mostró bueno y ayudó a sus hermanos. Supo perdonar, supo darles la mano y reconocer, decir, bueno, todos cometemos errores, pero ahí estaba el proceso que estaba trabajando Dios en José. Ahora, vamos al siguiente, Pablo. Pablo es un personaje de la Biblia que conocemos como un hombre que tenía mucho carácter, que tenía una firmeza inalcanzable, era un hombre de fe, que era, bueno, yo creo que fue bastante elegido por Dios porque era diligente y estratégico, y eso le permitió a Pablo poder fundar muchísimas iglesias. Sin embargo, ustedes recordarán que pese a todo esto, él fue encarcelado, ¿se recordará? Y justamente por predicar el evangelio, por ir y predicar las nuevas, por decirle arrepiéntete, acepta a Jesús, fue encarcelado. Y he de aclarar que la cárcel de aquel entonces no tenía las condiciones como las que hoy conocemos. Hace poco hablábamos con mi esposo acerca de ello y me decía, es muy probable que estuvieran sin luz los desechos de los humanos, de los demás que estaban presos. Probablemente ahí había un problema de higiene altísimo, bárbaro, y una peste que pudiesen contaminar su piel y muchísimas cosas, enfermedades, etcétera. Pero pese a ello, en medio de la prueba, la Biblia nos recuerda y dice que ellos cantaban alabanzas. ¿Se recuerda? ¿Sí? Entonces, justamente por eso yo les quería hablar de estos tres, y lo he hecho así bastante rápido porque, como repito, ustedes ya lo conocen. Bueno, eso espero yo. Y justamente estos tres personajes fueron procesados. Hoy que íbamos con mi esposo justo en la M40, el tráfico precioso que tiene la M40, que no me gusta para nada, íbamos allí y yo le compartía de algo, de una prédica que decía, y se las comparto también a ustedes, que dice que Dios llamó a David, Dios llamó a Abraham y Dios llamó a todos estos personajes, a Pablo, a José, a Job. Y Dios les llamó, los atrajo a su evangelio, pero también los procesó. Y ese proceso permitió que estos personajes de la Biblia aprendieran a depender de Dios. Y que cuando los demás vieran sus vidas, no vieran lo capaces que eran ellos, sino que al verlo vieran la soberanía que ellos tenían, quien los dirigía. ¿Y quién era este? Era Dios mismo. Y por eso justamente nosotros vemos en estos personajes que pasaron diversidad de cosas que hoy quizá ustedes y yo estamos pasando. ¿Y qué era lo que estos personajes tenían en común? Su fe
definitivamente fue puesta a prueba. ¿Cuántos muchas veces en medio del proceso empezamos a dudar? Empezamos a decir, ¿es que realmente Dios existirá? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que voy a salir adelante de esto? ¿Será que voy a poder con esta carga? Y estos personajes nos recuerdan que cuando Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida, Él va a respaldar. Pese a que su fe fue puesta a prueba, ellos se mantuvieron firmes, experimentaron el dolor totalmente. ¿Usted ha estado preso? Nunca, espero yo. Y si ha estado, pues sabrá que es incómodo, ¿no? Y experimentaron el dolor. Las circunstancias en las que ellos se encontraban, parecía que Dios les había abandonado, como usted y yo justamente tal vez a veces cuestionamos, pero más adelante cuando esa prueba pasó, ellos vieron que Dios siempre estuvo trabajando en cada uno de ellos. Así como usted debe de abrir su corazón, su mente y decir, yo sé que tú estás trabajando en mí, yo sé que tú estás en medio de este proceso. Entonces, el dolor, las pérdidas son reales, pero no lo son todo. Hay una realidad espiritual y una realidad eterna que como hijos de Dios, que como cristianos debemos de aprender a ver, y no solamente a ver de lejitos, sino que también a experimentarla. Y por eso justamente vamos a esos puntos que decimos qué hacer en medio del proceso. Número 1, como que es una listita, ¿no? Pero esto yo les digo, o sea, yo dije, ¿qué es lo que yo he hecho en los procesos? Aparte de llorar, aparte de tirarme 2 días ahí frustrada, con ansiedad, sin dormir, con insomnio. Pero en los procesos yo he aprendido que hay que tener una perspectiva eterna, espiritual. Aprende a conocer el corazón de Dios en medio del proceso, porque cuando estamos quebrantados es cuando más nos acercamos a Él sinceramente y despojadamente de lo que nosotros somos y le decimos, Dios, aquí estoy, aquí solamente tú y ayúdame. Amén. Entonces, y cuando nosotros entramos a aprender a conocerle a Dios, Él nos da consuelo, Él nos da esperanza y nos da dirección. Pablo no era ajeno al sufrimiento y en Romanos 8:18 dijo, pues si lo tienen allí búsquenlo, pero yo tengo una versión diferente que me pareció que es como más, para mí fue más entendible. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, él dice que en este tiempo los sufrimientos no son nada en comparación a lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso es importante tener una perspectiva eterna, no momentánea, porque Jesús en su palabra nos dijo, mi paz os dejo, pero no como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Cuéntenme. ¿Cómo da esa paz el mundo? Depende muchísimo de las circunstancias, exacto, dependemos de las circunstancias, qué tan bien o qué tan mal me pueda estar yendo. Depende de las posibilidades o las probabilidades que yo nazca en una buena familia, que tenga mucho dinero y que me abran más puertas. Dependemos de eso, ¿no? Pero la paz que Dios habla es esa paz que te da gozo, esperanza en medio de las circunstancias, algo que el mundo jamás te va a dar. Que incluso los que no creen en Jesús pueden decir, ¿cuál es mi salida? Pues me voy a suicidar, pues voy a quitarme la vida porque ya no encuentro salida a esto. Pero Dios te dice que cuando Él está contigo, cuando en medio de ese proceso tú le buscas, Él te da paz, te da gozo y esperanza en medio de esas circunstancias o esa tormenta, ¿no?
Entonces, iglesia, número 1, adoptemos una perspectiva que sea eterna, espiritual. Número 2, procuremos una renovación constante. Pablo decía en 2 de Corintios 4, del 16 al 17 dice, les leo la versión que yo tengo, dice, por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, vamos a envejecer. Es decir, nos vamos a ver agotados, nos vamos a ver con ojeras, cansados, estresados. Pero él habla de esa renovación espiritual, eso que permanece. Y es lo eterno en usted y en mí. ¿Y cómo es que esa renovación nosotros la tenemos? Esa renovación resulta de la comunión con Dios. ¿Cómo tenemos una comunión con Dios? ¿Cómo tiene usted comunión con Dios? ¿Cómo lo hace? A través de la oración, a través de la adoración y a través de la meditación. Y bueno, de leer su palabra, y esto nos hace que nosotros estemos atentos a escuchar su voz, y como les decía adelante, Él da dirección, qué decisiones podemos ir tomando. Y dice la Biblia en sus promesas que cuando nosotros le buscamos vendrán fuerzas más allá de lo ordinario, porque dice, renovarán sus alas como las de las águilas. ¿Cuántos de los de aquí conocen cómo es el proceso de las águilas? ¿Sí? Cuando el águila ve que está ya, su plumaje está fatal y que eso le hace más susceptible a los depredadores, ella sube a lo más alto y sabe que se aproxima un proceso en el que ella va a tener que arrancarse las plumas. ¿Va a ser doloroso? Sí, arránquese un pelito y verá que le duele. No digamos todo. Claro que va a ser doloroso, pero ella sabe que después de eso ella va a salir renovada y con nuevas fuerzas. Entonces, por esa razón es necesario renovarnos en el espíritu constantemente. Verás las pruebas cuando tú estás en ese proceso, tú verás las pruebas como oportunidades. Ustedes miran, ¿cómo fue eso? Si estoy desempleado, estoy con la economía por el suelo, he perdido a un familiar, tengo esta enfermedad, ¿cómo voy a ver yo esa oportunidad? No hay oportunidad. Recuerde que siempre hay algo que podemos aprender, y aprender a crecer en fe es la mejor decisión que podemos tomar, porque aprendemos a depender de Dios, a conocer a Dios, ¿lo recuerdan? A entrar en intimidad con Él, a fortalecer y transformar nuestro carácter. Pablo en Santiago 1, capítulo 1 del versículo 2 al 4 dice: tened por sumo ¿qué? Gozo. ¿Por sumo qué? Gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes se gozan en las pruebas? Difícilmente, ¿no? Y por eso en el punto 1 decíamos, tenemos que tener una perspectiva eterna y espiritual. No solamente ponerle una lupa y enfocarme solamente en lo negativo, sino decir, Dios, tú tienes un propósito para mi vida. Heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que yo necesito aprender? ¿Quieres más dependencia de mí? Aquí estoy. ¿Quieres que fortalezca mi carácter? Aquí estoy. ¿Quieres que vuelva más humilde? Aquí estoy. ¿Quieres que aprenda a perdonar? Aquí estoy. Pero usa y cumple tu propósito en mi vida y que yo sea de bendición para los que están a mi alrededor. Y número 3, aprende a vivir por fe y no por vista. Porque si tú te pones una mirada humana,
probablemente vas a terminar o vamos a terminar hasta con, ¿cómo le llamamos a esto? Con gastritis, de los nervios, de la ansiedad, de la preocupación, cuando Dios ya tiene el control de todo. Solo tenemos que empezar a confiar en Él. Y como dice su palabra, nuestra lucha no es contra carne, sino con huestes de maldad. Y en 2 de Corintios capítulo 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Y por eso decíamos, adopta una perspectiva espiritual, porque si tú te enfocas solo en lo negativo, eso te va a carcomer la mente, como decimos, ¿no? Y justamente son eternas. Y si nosotros vemos la definición de qué es la fe como tal, que Hebreos 11:1 nos la da, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, es decir, aquello más que va más allá de nuestra mente humana, más allá de nuestro conocimiento, más allá de lo que mis ojos pueden ver, es algo más espiritual. Entonces, aprendamos a vivir con fe. ¿Y qué implica esto? Es confiar y descansar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, porque nosotros queremos todo para ayer, pero no siempre es así. Tal vez Dios está moldeando nuestro carácter, tal vez Dios quiere que entremos más intimidad y que cuando ese milagro suceda no nos llevemos la gloria a nosotros, sino decirles, no fue por mis fuerzas, no fue por mi capacidad, fue por la voluntad, gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Y con esto terminamos, porque qué rápido se va el tiempo. Enfoquémonos en Jesús. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Tienen Biblia, cierto? ¿Cuántos han leído la Biblia completa de los que están aquí? Completa. ¿Cuántos años llevan siendo cristianos? El mínimo, un mes. El mínimo, esta semana acepté al Señor Jesús. No. ¿Cuántos llevamos tiempo siendo cristianos y ni siquiera hemos terminado de leer su palabra? ¿Cómo yo puedo decir que yo creo en Dios y ni siquiera sé las cosas que Él me ha dicho? Si Él me dice que es fiel, es porque es fiel. Si Él me dice que yo debo de aprender a perdonar, es porque así tengo que hacerlo. Si es que Él me dice que un día Él vendrá, entonces yo como buen cristiano, yo debo de esperar con gozo esa venida. Pero si no conocemos su palabra, entonces yo no quiero malinterpretar y no quiero que usted lo haga y que se escuche mal, pero caemos en una religiosidad y no en conocimiento puro de su palabra. Y cuando usted se adentra y entra a la presencia de Dios, se nota, el pastor lo dice, ¿verdad? Quien leyó la Biblia o algo así es la palabra que él usa, se nota, definitivamente se nota. Entonces, si usted cree en Dios, si usted cree en su palabra, entonces lea la Biblia, porque leer la Biblia es incursionar en la mente de Dios, es penetrar el mismo corazón de Dios. ¿Quiere usted conocerle? Conózcale. Pablo, en medio de las circunstancias, él siempre decía, yo quiero más y más. Quienes conocían a Jesús, quienes sabían el poder de Dios, no se enfocaban en lo temporal, se enfocaban en lo eterno y decían, me van a meter preso. Usted y yo nos ponemos a llorar, nos ponemos caóticos. A Pablo le dio igual. Y dijo, la cárcel, eso no es nada, vamos a escribir cartas para la iglesia. Y las escribió. Porque estaba tan conectado con Dios, conocía tanto a Dios, que decía, es que no me basta solo con un proverbio al día, yo quiero más, yo quiero ir más, es que no me alcanza solo venir el domingo a la iglesia, yo quiero más de Él.
Iglesia, desee más del Espíritu Santo. Yo recuerdo que mi esposo siempre dice, es que como Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Él lo repite bastante porque él cree en eso. Yo recuerdo una ocasión que allá donde yo vivía, allá donde ni el gato llega, yo estaba súper mal, tenía una fiebre. Creo que me había dado varicela o algo, pero tenía vómito, tenía fatal, de todo. Y resulta que no había cómo transportarnos para ir al médico porque había en ese entonces un huracán y había muchos derrumbes, muchas calles cerradas, ríos, ya conocen cómo se pone allá, ¿no? Cuando llueve. Y mi mami ya me había dado de todo y había hecho de todo, nada se me quitaba, yo estaba perdiendo peso de una manera increíble. Qué bonito, ¿no? Gratis, sin tanto esfuerzo. Pero, claro, me sentía mal de salud. Y dice, no, vamos a irle a hablar a hermano Beto. Hermano Beto, les cuento quién es. Era mi vecino porque ya está en la presencia de Dios. Pero hermano Beto para mí fue el hombre más ejemplar de fe. ¿Saben que él no sabía leer? Y aprendió a leer leyendo la Biblia. Fue uno de los primeros fundadores de las iglesias, así como Pablo, ¿no? Que decía arrepiéntanse, sigan a Jesús, conozcan de Jesús cuando iba fundando iglesias en Roma. Y hermano Beto era justamente así. Y yo recuerdo que llegó hermano Beto y yo, ay, qué pena, ¿para qué lo llamó? Y dice, vamos a orar. Dios va a hacer el milagro en este momento y vamos a orar. Hermanos, yo sentí como un escalofrío cuando él empezó a orar y puso sus manos. En cuestión de horas yo ya no tenía fiebre, se habían disminuido los vómitos y yo estaba perfectamente bien. Ya no estaba adelgazando, yo, ay, qué triste. No, pero es broma. Pero ¿a qué voy con esto? Quienes conocen más de Jesús quieren más. Y no se limita, ay, es que tengo un problema familiar, es que tengo un problema económico, es que la enfermedad, esto. Incluso cuando nosotros ya partamos de este mundo, usted y yo ya tenemos promesa, porque es una promesa eterna. Y las circunstancias no siempre van a ser favorables, pero nuestra fe siempre debe de permanecer firme. Jesús mismo experimentó circunstancias que fueron duras. ¿Se acuerdan cuando Él decía, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Probablemente Dios tenía el poder para quitarla, definitivamente, pero es que no era el propósito. Había un propósito eterno, que era el primer punto que decíamos nosotros que tenemos que aprender. A ver, adoptemos una perspectiva eterna, espiritual, que no sean tus ojos carnales lo que ven la situación. Aprende a ver las cosas de manera espiritual, porque ahí es donde Dios va a obrar, va a fortalecer tu carácter y va a hacer cosas grandes y maravillosas que el mundo no ha conocido. Y justamente esto, Jesús obedeció y confió en el plan eterno. No importó el dolor ni las circunstancias, porque Él sabía que su Padre que estaba en el cielo era más grande, era más poderoso. Y yo quiero finalizar esta pequeña reflexión contando un poquito de lo, yo les decía al inicio, yo siempre me identifiqué con Job, porque yo recuerdo que en un 2015, ¿sí? 2015, finalizando en diciembre, con mi mami estábamos en San Salvador y donde nosotros vivíamos quedaba en lo alto, entonces nos habíamos ido para ver todas las luces del cierre de fin de año y año nuevo. Y yo recuerdo que me dice, bueno hija, vamos a orar y vamos a bendecir este 2016, no, 2016. Y empezamos a orar, hermanos. El 2016 fue el año más duro. Ella fue diagnosticada con cáncer. Llegó la mala noticia de que había sufrido de fraude. Yo les he contado un poquito acerca de eso. Yo tuve que retirarme de la universidad y de paso tenía mi novio ahí todo chueco y finalicé la relación. O sea, era un catástrofe.
horrible. Y yo lloraba muchísimo, yo decía, pero hoy, yo puedo decir, Dios tuvo el control. Dios, yo decía en ese entonces, es que yo creo que Dios nos ha dejado, es que Dios, o sea, pese a que estábamos orando por ese año, Dios se le olvidó. Y no, realmente fortaleció en mí, me hizo más dependiente de Él, fortaleció mi carácter y me hizo que pudiera entender que sus propósitos no son cuando yo diga, va Dios, ahora mismo es que tú tienes que cumplir tu promesa. No, va a ser cuando Él disponga y cuando Él ya nos vea listos, preparados para ello. Pero mientras tanto tenemos que estar en medio del proceso, como decíamos, adoptar una perspectiva espiritual, es decir, eterna. Procurar una renovación constante en nuestro interior, qué es lo que estamos fallando, qué es lo que tenemos que mejorar. Aprender a vivir, a caminar por fe, no por vista, y enfocarnos solamente en Jesús. Rodeándonos de una comunidad de fe que te motive, que cuando quieras bajar las manos diga, no, va, ¿qué pasó ahí? Vamos para la iglesia, que no quiero ir, no, vamos. Motivar, amén. Y justamente hoy yo les compartí hace poco que Dios siempre tuvo el control. Cuando mi madre iba a fallecer, no iba a fallecer, sino que la habían diagnosticado que tenía, que el azúcar estaba sumamente elevada y me dice, no te preocupes, el doctor que se vaya a descansar, que se tome estas 2 pastillas y va a estar bien. Pero yo les he contado, yo escuché la voz de Dios que me dijo, prepárate porque tu madre me iba a fallecer. Y yo dije, no, es diabetes. Y cerré la puertecita porque ella iba a dormir. Y no sabíamos que tenía cáncer en ese entonces. 6 meses después, 2 días antes, yo estaba descansando, tipo 5 de la madrugada, y me dice, el momento ha llegado, prepara tu corazón. Y yo me levanté llorando, fue una pesadilla. Yo le digo, mami, soñé con usted. Y yo también estuve teniendo eso, pero son pesadillas. 2 días después se había fallecido. Y Dios siempre tiene el control. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, amada iglesia, y quiero que escuchemos esta alabanza, porque cuando yo escuché esta alabanza, yo les prometo, yo lloré a mares, porque yo dije, hay una alabanza que por fin ha puesto una oración que yo hice en su momento, que yo dije, Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.